Hola, Hola. María del Carmen, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va María del Carmen? Bien. Graciela, son y 39. ¿Querés comenzar? ¿Querés que empezamos? Apagamos nuestros micrófonos, ¿les parece? Así. Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a trabajar un interrogante que es deseo de hijo. En realidad lo copiamos del interrogante de Pipol, que fueron las jornadas pasadas en el 3 y 4 de julio, que ellos pusieron querer un hijo como imperativo, porque es como se presenta hoy el deseo de hijo. Después el otro tema, deseo de familia y clínica de las filiaciones. O sea que estamos trabajando en relación a ese interrogante. El deseo de hijo lo puse porque, bueno, Lacan introduce así, cuando habla el deseo de la madre, el deseo como deseo del otro, cuando dice el deseo es el deseo del otro, y lo plantea, digamos, como un deseo que se pone a prueba, como que insiste, como que no es una demanda y que parte de una falta, no es una demanda como decir, bueno, quiero un estudio, quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero tener un hijo como se presenta ahora. No es eso el deseo, el deseo de tener un hijo. Se pone a prueba y además parte siempre de una falta y se relaciona con el otro. Es decir, es un deseo que tiene que ver con el otro. Con qué querrá mi hijo, ustedes lo habrán escuchado, por ejemplo, cuando alguien dice, mi hijo no me come, le dice a la pediatra. O sea, entra a subjetivarlo la madre o el padre. Ahora hablamos de padres. Bueno, entonces no es una demanda y como lo vamos a ver hoy en la película que vamos a trabajar, que aparece como un imperativo, ¿no? Y lo rescaté del texto de Cristina Trevisan cuando escribió la convocatoria para esta noche, puso querer ser madre y noté que ese querer aparece como un imperativo, me pareció fantástico, porque es lo que aparece en la película, ese querer. Entonces, a veces uno comprueba que por más que los padres tengan niños, a veces no hay un deseo de hijo. Lo vemos en casos extremos donde se los deja abandonados a la buena de Dios, esos chicos que están por la calle, que digamos, no hay un deseo firme ahí que se sostenga de la función de los padres. Y en casos extremos vemos los infanticidios, el abuso sexual infantil, del lado de los padres o de la familia. Pero entonces decimos que también es común encontrar, ¿no es cierto?, que esa demanda de hijo que se le hace a la ciencia o al partener, etcétera, etcétera, no se corresponde con, no es un deseo de hijo. Se prueba luego que no es, y bueno, uno en observación, ahora, en un análisis por las transformaciones analíticas, uno puede pesquisar esto del deseo de hijo, cómo se juega, cómo impacta en el sujeto que se analiza, ¿no es cierto? A veces ese deseo es un deseo de no quiero un niño, y me encontré hoy,
por ejemplo, con un movimiento que es chileno de mujeres, que le llaman a ese movimiento She-Free, libre de niños. Dice, elegimos llamarnos así y no sin hijos, porque ese término implica que nos falta algo que queremos. Y no es así. Nos consideramos libres de hijos, porque somos libres de la pérdida del dinero, del tiempo, de la energía y la libertad que significa tener niños. O sea que es muy común ahora encontrar mujeres decididas a no tener niños. Incluso algunas se han ligado las trompas. Dice, tengo un sobrino que es encantador, dice una líder. Lo cuido con gusto cuando me lo piden, pero no quiero tener hijos. O sea que es una decisión fálica también, es tener o no tener. Pero que ellas dicen que rechazan que les digan sin hijos, como le habían puesto otro nombre, que es una sigla, DINK, y ellas dicen que no, porque no es que no, ellas se ubican como sin hijos, sino que se ubican como libres, identificadas a la libertad de la locura, como decía Lacan, que no hay hombre más libre que el loco. Bueno. Entonces, tenemos que hoy día en las parejas homosexuales, heterosexuales, en las familias, digamos, monoparentales, aparece este deseo de hijo como un imperativo que se le encarga a la ciencia, y la ciencia a la vez ofrece y provoca esa demanda. Ofrece todo el paquete, no solo el niño, sino los vientres de alquiler, tratamientos de fertilidad, venta de óvulos, etcétera, etcétera. Es como se presenta hoy este deseo de hijo. Yo me acuerdo, me acordaba hoy, cuando en mis primeros tiempos de atención a los pacientes en un hospital, me encontré con un caso que los médicos llamaban falsos embarazos, en una mujer de 30 y pico de años, que bueno, estaba desesperada porque los médicos, ella venía con todo su vientre inflado de aire, como decían los médicos, pero que para el psicoanálisis sería embarazos histéricos, o sea que había un embarazo de deseo de hijo. No era falso ese embarazo, era real, lo ponía, era un embarazo de deseo de hijo. Y ahí me pareció paradigmático, me acordé de eso, después no la vi más a esa mujer pobre porque era del campo, la mandaban a su casa cada vez que aparecía ella con un vientre pronunciado, ¿no? Y con leches en los pechos, todos los fenómenos que aparecen en las embarazadas, o en los embarazados, no sé. Bueno, entonces tenemos que el otro aspecto del deseo de hijo es que este deseo se encarna en el sentido de que es un acontecimiento de cuerpo. Es un síntoma, decía Freud, así como los hombres tienen mujeres, decía Freud, la salida, incluso decía algo fuerte, decía, la salida de la sexualidad en las mujeres, la salida de la feminidad, decía él, es la maternidad. O sea, ellas tienen niños para tapar su castración o para resolver su castración. Después vino Lacan a desordenar un poco esto para mejor y decir que del lado de las mujeres, a las mujeres no les falta nada. En el sentido de que, digamos, por ahí lo que se observa hasta en ese coraje desmedido de las mujeres porque no temen perder, son posiciones, en realidad en la posición femenina, donde ahí Lacan ubica que no hay falta, que se trata de otra cosa.
si uno trabaja, que ahora en este último tiempo uno está trabajando las fórmulas de la sexuación, ¿no es cierto? Si ustedes ven en la parte de abajo, del lado izquierdo, ustedes tienen al sujeto deseante que se dirige al objeto del otro lado, del lado del otro, al objeto que causa su deseo. Entonces, de ese lado del sujeto deseante, según la lógica freudiana, lacaniana, ponemos a la madre. Así como ponemos a un hombre que busca del lado del otro el objeto que causa su deseo. Que causa su deseo, no es un objeto material, sino que lo que causa su deseo. Me parece que esto nos puede mostrar la lógica fálica del tener y no tener, con el cual se enlaza el deseo del hijo. Ahora, del lado ese derecho de la fórmula de la sexuación, donde ubicamos a lo femenino, que tanto puede estar ahí ubicado una mujer como un hombre, es decir, va más allá del género y de la anatomía, lo femenino. Por eso Lacan ubica ahí digamos, la inexistencia de la mujer, pero como algo de lo femenino ahí ubica ese goce suplementario del cual testimonian los místicos, y ubica San Juan de la Cruz, por ejemplo. Bueno, o sea que cualquier ser hablante puede ubicarse o puede sentir ese goce de lo femenino. Y Freud ya ubicaba al niño en ese lugar. Fíjense, en 3 ensayos, ese lugar de objeto, dice, en 3 ensayos, está en la página, bueno, después dice, el niño normal se conduce como una mujer poco educada que perdura en esa disposición polimórfica perversa. Es cuando habla del niño como perverso polimorfo, aceptando la dirección de un hábil seductor por hallar gusto en toda clase de perversiones, adoptándolas en la actividad sexual. O sea que más allá de la connotación moral que tenía Freud acerca de las mujeres de vida fácil, es interesante cómo ubica acá, el niño para entrar a la vida debe ocupar ese lugar de objeto para el deseo de la madre, un objeto que se hace hablar, se hace mirar, es decir, necesita ser mirado por la madre, hablado, acariciado, lo que decimos, o en psicología se estudia por, bueno, libidinizado, ¿no? Que es el mismo lugar que ocupa una mujer en el fantasma de un hombre, pero también, digamos, debe ocupar ese lugar de objeto causa del deseo del otro. Y donde el niño luego deberá salirse de ese lugar, porque si no, queda totalmente alienado a ese lugar de objeto. Para subjetivarse necesita de la operación de separación, que ya creo que Marcela ha trabajado las 2 operaciones, alienación y separación. Ustedes ven en la carta de Lacan a Jenny Aubry, dice, al referirse al niño como lugar de síntoma de la verdad de la pareja parental que queda prendido a la subjetividad de la madre, dice, el niño en la relación dual con la madre le da accesible sin mediación lo que le falta al sujeto masculino, el objeto mismo de su existencia, apareciendo en lo real. De ello, lo que resulta es que cuanto más real se hace presente,
mayor es el soborno al que está entregado en el fantasma. Entonces, esta frase que podemos retrabajar, porque no es tan fácil de captar, pero en su dimensión, a mí me parece que hace alusión a ese lugar de alienado al deseo de la madre, que si queda ahí, el sujeto, digamos, el niño no, queda sin recursos subjetivos para, ¿no? Tenemos psicosis, bueno, Lacan ubica ahí también el autismo, los fenómenos también psicosomáticos, creo que ubica. Pero que nos ayudan a pensar en la clínica o en la práctica nuestra, cuando aparecen esas cuestiones del lado del niño, cómo quedar ahí, ¿no? En ese lugar y sin poder separarse. Entonces, ¿cómo hacer para que, digamos, cómo la operación analítica tiene que provocar que se produzca esa operación de separación? Bueno, después, con esto de que el deseo de hijo no es exclusivo de las mujeres, se puede encontrar en Google el testimonio de un trans que fue el primer trans, no sé, a lo mejor hay otro, pero está por lo menos testimonió, se llama Beatie T. Labor of Love, Berkeley, 2008. Dice Beatie, tener un hijo no es un deseo masculino ni femenino, sino un deseo humano. No dejé que el embarazo definiera quién era. No dije estoy embarazada, así que soy una mujer. Tuve una sólida identidad de género masculino a lo largo de todo esto. Y eso demuestra que padre y madre son términos sociales. No es necesario tener un lazo biológico con un hijo para ser madre o padre. Me pareció fantástico porque es totalmente analítico. Vale, concuerda. Después busqué, nosotros tenemos familias monoparentales, por ejemplo, algunos que son muy conocidos, el Marley con su hijo Mirko, y que cuentan en Marley que su hijo una vez le preguntó, tenía 3 años, ahora Mirko debe tener como 5 o 6, le preguntó, estando en el jardín de infantes, hacen una actividad creo que era de bricolage, y las maestras dijeron, consúltenle a papá y a mamá, que estaban en un sector cerca. El nene fue y le dijo, ¿y mamá? Y él le dijo, no, vos tenés papá. Y entonces él cuenta que, como él se analiza, porque el periodista le preguntaba si él, ¿qué le iba a decir? Entonces él dice, bueno, eso se verá en su momento, esto lo tengo charlado con mi analista, cuando él pregunte, y me pareció fantástico también, porque es respetar los tiempos de cuando el chico pregunta, y lo que uno contesta nunca es la respuesta correcta, o digamos que encaje con lo que el chico espera, ¿no? Eso lo sabemos en análisis, porque por ahí cuando uno escucha a los analizantes que dicen, cuando yo le pregunté tal cosa, y bueno, y ahí, digamos, no hay relación, no hay encaje. Nunca se encaja con la respuesta justa, incluso uno, en algunos testimonios de pase, que más adelante los podemos ver, también cómo impacta eso en el posicionado como hijo, cómo impacta la historia que le contaron de su nacimiento, cómo eso lo afectó de una manera y de otra, y cómo tuvo que separarse de eso para armar su propia historia y volver a nacer, digamos.
Bueno, esto es más o menos lo quería introducir a la temática, y ahora voy a invitar a Natalia Tomás, que ella hizo un comentario casi clínico de la película esta, y así como Cristina ya se los acercó el que hizo ella, eh, todo el conjunto se movilizó para trabajar esta película, que nos pareció fantástica porque nos muestran las problemáticas actuales, cómo se presenta hoy el querer tener un hijo. Desmutate. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá compartiendo este momento. Bueno, acerca de la película La vida que queríamos, yo presenté un comentario al cual titulé Una niña distraída con una mujer triste. Una niña de casi 5 años llamada Denise, de vacaciones con sus padres y hermano adolescente, suele evadirse de sus recreaciones infantiles veraniegas de playa, lanzando toda su atención, su interés y su mirada hacia una mujer. ¿Qué de particular enigmatiza a Denise respecto de esta mujer y hace que salga a su encuentro cada vez que la ve? La mujer es Alice, 40 y pico de años, en pareja con Niklas. No tienen hijos. Los variados intentos fallidos de tratamientos de fertilidad, con la consecuente angustia de castración que conllevan para esta mujer, fundamentalmente, empezarán a poder inscribirse tibiamente como acontecimientos traumáticos de la mano, en principio, de ciertos encuentros contingentes de Alice con la pequeña Denise. La arena dorada y mojada de una bella playa italiana y los dedos crayones de esta niña serán los instrumentos necesarios para iniciar el doloroso recorrido de la asunción subjetiva de lo perdido, o de aquello que a menudo en la vida de los seres hablantes, como bien demuestra la película, tan anheladamente se busca, pero que jamás se encuentra, jamás acontece, solo a condición de obtener, a veces, un salvoconducto temporal a través de un sueño. Como el que relata Alice y con el cual la película se inicia. Lo relata de esta manera nuestra protagonista. Los sueños funcionan así. Las cosas cambian sin lógica y así las aceptamos. Cambian sin lógica. Pero en la vida de vigilia, si queremos estar despiertos y no continuar durmiendo, sabemos, en tanto analistas, que a las diferentes presentaciones de ciertos real sin ley, sin lógica, como bien adjetiva Alice, se necesita de un serio trabajo de elaboración psíquica para poder ser mitigado, atemperado, para que no domine y arruine nuestra existencia. Entre ellas, entre Denise y Alice, aconteció una presentación muy singular. Lejos de presentarse mutuamente en el esperable intercambio recíproco, lo que hizo Denise, la niña, o lo que operó, fue a mi criterio, presentarle a Alice, es decir, a ella misma, pero en tanto otra, desconocida y tal vez rechazada. Fue como si la pequeña Denise recreara en el encuentro con esta mujer esa escena tan clásicamente conocida de la literatura infantil del cuento de la Cenicienta. Espejito, espejito, dime. Pero esta vez se incluyó una variante, una diferencia.
No hubo la pregunta de quién era la más bella y ese bla, bla, bla que todos conocemos de la historia por parte de esta niña, sino que por el contrario, hubo con todas las letras un acto de la niña con su dibujo para esta mujer. Un acto sintomático le dona Denise a Alice, confiriéndole el valor del mensaje, el valor de mensaje, perdón. Le presenta a Alice sobre la arena, ahora surcada, rasgada por el dibujo, su partener síntoma, el afecto tristeza, su propia tristeza. La carita triste que dibuja en la arena, espejándola a Alice, presentándosela a ella misma, pero a su vez otra, como anteriormente señalé. Leo allí, en el acto del dibujo, la potencia de una nominación. Se marca un rasgo, otro, de esta mujer que se resistía tal vez a ser subjetivado. Esto conmoverá, trastocará, pero de otra manera, el narcisismo ya azotado de Alice. Después del cuarto intento de tratamiento y de fertilidad, ¿no? La doctora, en nombre de las mejores intenciones, como suele ocurrir, sugiere, invita a la pareja hundida en el máximo dolor psíquico y perplejidad de no poder ser padres, tomarse unas vacaciones. Y como si esto fuera poco, se les receta también el imperativo de relajarse y hacer algo divertido. ¿Cómo relajarse y disfrutar de la diversión en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento subjetivo, de tanta desilusión? Semejante prescripción, semejante forzamiento hacia ideales universales, prêt-à-porter, con ribetes maníacos, no pocas veces, solo encontrará una pendiente mortífera hacia la melancolización en esta mujer, en Alice. Se ve aquí claramente lo que Lacan advertía hace tiempo. El discurso de la ciencia forcluye lo más íntimo, lo más genuino del sujeto. Obtura, silencia, ahoga y tapona la dimensión más insondable de aquel. Y solo el psicoanálisis puede ofrecer una buena carnada para que esto que la ciencia rechaza, por el contrario, pique, prenda, y así un sujeto podría estar más orientado en la vida. Es verdaderamente interesante el movimiento subjetivo, no carente de una profunda angustia, rabia, celos, envidia, que se presenta en Alice cuando de algún modo presta su consentimiento a las palabras, imagen, que la niña le ofrece al dibujarla en la arena, ¿no? Tú eres una mujer triste. Rápidamente busca corroborar en su partener Niklas, su pareja, la veracidad de semejante afirmación. Como si Alice se empezara a preguntar, ¿soy eso? ¿Soy solo ese puñado de tristeza? ¿Solo eso me representa? ¿Solo esto habita en mi vida? ¿Solo este es uno? Esta identificación inicia a partir de allí un lento proceso de resquebrajamiento gradual. Su honda y permanente tristeza le empieza a molestar, no le es tan buena compañía como antes. A partir de allí, la otra mujer de la familia vecina, del complejo donde vacacionan, y madre de la pequeña Denise, comenzará a ser un objeto de interrogación para ella, de envidia, de celos por su notoria belleza y sensualidad. Algo se empieza a desplazar en lo que respecta a su interés. La mujer más allá de la madre. De manera casual,
pesca a su marido observando, al mejor estilo Boucher, una escena cargada de erotismo entre este matrimonio vecino, estando el marido colocándole bronceador a su mujer en toples. Le enfurece mucho constatar esta escena. Parecía que algo vio allí de su pareja en esa contemplación del momento erótico ajeno que no se estaba pudiendo propiciar entre ellos mismos desde hace tiempo. No dejan de faltar a partir de allí reclamos y reproches entre la pareja, de cómo se vive la sexualidad cuando se tienen serias dificultades para concebir. No me has tocado en meses, ¿te doy asco?, denuncia y a la vez inquiere Alice. Tú solo quieres tener relaciones para embarazarte, contraataca Niklas. La discordia entre los sexos estalla en plenas vacaciones. Un nuevo mojón, impas de la imposibilidad de la relación sexual, de la no complementariedad entre los sexos, se empieza a vislumbrar más allá de la ausencia material del hijo anhelado. En una charla que Alice mantiene con una joven empleada del hotel, puede decir, vomitar con palabras, en pleno estado de angustia, lo desagradable que es para ella cumplir los protocolos que atraviesan el momento de intimidad cuando querés embarazarte y no lo lográs. Dice Alice, llega un momento en que no tiene ganas de dormir con él, no quieres verlo, pero igual te acuestas. Mejor si es abajo, a pesar de que te guste más arriba. Luego ya no te vuelves a mirar. ¿Y todo para qué? Para nada. Tenés que ponerte inyecciones en las nalgas, te tratan como a una vaca, es tan degradante. Tal vez aquí, bajo estas condiciones, la dimensión del desencuentro estructural de goces entre el hombre y la mujer toma una particularísima consistencia. Luego de poder haberle manifestado a esta joven desconocida, empleada del hotel, que se dispone a escucharla de la buena manera, como lo haría un analista, sin consolarla, su largo peregrinar con estas cuestiones de los tratamientos de fertilidad, emerge un profundo suspiro en una escansión, un ya no quiero estar todo el tiempo pensando en esto, ya no quiero intentarlo más. ¿A vos le dice a la empleada del hotel, ¿a vos te gustaría ser un niño concebido así? Y hasta logra, Alice, franqueado ese momento, pasar del drama a la comedia, haciendo un chiste. ¿Me prestás tus óvulos? Era una mujer mucho más joven que ella, ¿no? Ambas se ríen. Algo empieza a funcionar haciendo de tope a la pendiente melancólica de Alice. No fue sin efectos para ella también saber del intento de suicidio, en plenas vacaciones, del hijo mayor adolescente de la pareja vecina, David, con el cual ella sí se veía profundamente identificada, nuevamente espejada. En un momento de la película dice, él se sentía un perdedor como yo, confiesa Alice a Niklas, a su pareja. Solo un cierto interés por la música sostenía precariamente la vida de ese abúlico y triste adolescente. Pero no le fue suficiente a este adolescente este amarre. En una cena entre ambos matrimonios, en la noche, en el lugar de veraneo, la contingencia de la charla lleva al joven David a escuchar que su madre decía, con cierto tono de fastidio y amargura, que él no había sido planificado,
que tenía tan solo 17 años cuando lo tuvo. Ese único interés por la música del hijo adolescente de la otra pareja, que lo subsumía más bien en el goce autista de los auriculares, él solo con la música, sin posibilidad de hacer lazos con otros, no le alcanzó para soportar los embates de la existencia, enfrentarse a lo que es la inexistencia del otro, sus fallas, sus fisuras, y devino como respuesta, como trágica solución a ese imposible de soportar, el pasaje al acto suicida del joven. Después de varios días en coma, el muchacho por fin despierta. Había ingerido una buena cantidad de pastillas, ¿no? Despierta el joven y con ello se empiezan a despertar en Alice otros deseos, pero esta vez posibles. Al regreso de esas inolvidables y diferentes vacaciones, Alice se entusiasma con la idea que tenía su pareja de hacer en su casa la otra pieza, la que tiempo atrás estaban en plena remodelación de la casa, esta pareja, ¿no? Pero esa otra pieza que ella se decide a empezar a hacer después de estas vacaciones un poco fallidas, esta otra pieza, la que tiempo atrás solo para ella y no para él tenía razón de existir, de construirse, solo si vendría el hijo nada más. Se atreve a imaginarla, a desearla con un ventanal enorme, ya que tiene a su alrededor una vista magnífica, preciosa de la ciudad de Viena, anhelando ahora que no construyan nada que bloquee esa bella vista, ese nuevo otro deseo que ahora es su vida misma. Bueno, hasta ahí. Gracias, Nati. Buenísimo Nada. lo tuyo. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas, si las hubiera. Bueno, lo pueden hacer levantando la mano o escribiendo en el chat. A ver. ¿Cómo se hace? ¿Puedo hablar? Sí, ¿Puedo? cómo no. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, ahí. Sí, me llamó la atención el título, Una niña distraída, y me acordé de los maestros cuando veían un chico imaginando, estando en su mundo, decían, estás en la luna de Valencia. Que en realidad es esto interesante de esta chica, ¿no? De cómo ella puede pescar, porque tiene como una sensibilidad especial para pescar algo del deseo del otro. Pesca que esta mujer no está bien, que está triste, y se lo dice. Hace como de espejo, vos decís, funciona como de espejo. Y también cuando trabajás esa doble dimensión del sueño, ¿no? Donde los sueños no son formaciones del inconsciente, tienen una lógica, pero a veces se nos presentan sin lógica, ¿no es cierto? Y nos enfrentan a cosas de las cuales tal vez si no fuese gracias a los sueños no nos enteraríamos en una experiencia analítica, porque no es que uno, digamos, hablando siempre desde la experiencia analítica, pero a la vez esos sueños, vos decís, a veces uno vive soñando en la vida, vive dormido, digamos, tiende a dormir porque no rechaza ese real que se presenta ahí
¿no? Como en este caso a esta mujer que, digamos, cómo se le presenta ese real de que estoy haciendo con mi cuerpo sería, qué estoy haciendo, estoy automáticamente repitiendo para concebir un niño que en realidad, cuando dice ahí, ¿qué dirías vos? Le dice, ¿qué dirías? ¿A vos te gustaría ser un niño concebido así? Le dice. Claro, se pone en el lugar del hijo, ahí hay algo del deseo de la madre. ¿Qué diría el niño si le dicen tus padres mecánicamente, como una máquina? Y ahí se ríen las dos, porque pasa la comedia, es real. Y empieza, como decís vos, al final, hacer la otra pieza, porque es toda la cuestión con la otra. Se repite en tu relato, creo que has pescado, la cuestión, lo importante que es la cuestión de la otra, ¿no? Es la pregunta por la otra, la pregunta por lo que no por el deseo, que ¿cómo aparece esto? La otra mujer, la otra pieza, muestra lo que es el deseo no es sin el otro. Bueno, eso quería, me pareció muy, bueno, ya te lo dije, me gusta tu estilo de... Bueno, gracias, Graciela, gracias. La verdad que es muy interesante esto que señalás de la otra pieza también, ¿no? Es que lo saco porque vos lo remarcado 3 veces y creo que ahí está la cosa, ¿no? La otra pieza, la otra mujer. Acá me comentan que internet no anda bien, que se corta. Oh. Me lo comentaron en el chat, en el teléfono, digamos, ¿no? por mensaje de WhatsApp. ¿Tienen todos? ¿Está bien? ¿Escuchan bien? Si bueno, pareciera que sí. Una vez me pasó a mí así con el Zoom que no accedí, me rechazaba el estar en el video, no tuve yo, tuve siempre con el escuchando, pero no podía participar tampoco, ¿no? Bueno, acá hay varios comentarios que todos dicen que se escucha bien, la gente que comentó, así que bueno, se escucha. Pero pueden participar ellos, pueden hablar. Sí. ¿Sí? Bueno. Si quieren participar, si quieren hacer algún comentario, si pudieron ver la película. Bueno, a mí me queda un comentario, quedé con esa idea, ¿no? De cuando vi la película, más allá de que me encanta tu forma de encararla, ¿no? De explicarla, Natalia, porque es como que fuera muy clínica tu explicación. Pero a mí me queda esta idea de lo que son los ideales de familia, ¿no? Como también en la clínica vemos cómo mucha gente tiene ese ideal de lo que es una familia o de lo que debe ser una familia. Y cómo esta mujer, con todas estas vivencias que tiene en estas vacaciones, puede correrse, pareciera, ¿no? Al final de la película, porque acepta construir y hasta pareciera que disfruta la idea de esta nueva habitación, de esta otra habitación que van a construir en la casa. Bueno, también me pareció interesante remarcar esto, en cuántos casos el hecho de ser madre es un mandato familiar, es lo que es mandato familiar, social, o no sé, es cómo se ha vivido toda la vida con ese, no sé si es un deseo o es algo como que la vida no tuviera otro sentido para una mujer que si no se es madre, ¿no? Entonces,
Bueno, me pareció que la película lo muestra bien y con las dos familias, ¿no? Y lo que pasa con ambas familias. Porque, bueno, en algún momento la otra pareja les muestra un poco lo que los envidian por el hecho de no tener hijos, ¿no? Esta libertad que les da el hecho, o lo que ellos piensan, ¿no? Por no tener hijos. Acá hay un comentario, a ver. Marcela Recondo dice, muy interesante este tema, lo siento, pero tengo que retirarme, gracias por sus exposiciones. Ernesto levantó la mano. Yo no sé cómo se hace. A ver. Bueno, Ernesto, donde dice reacciones. Abajo. Mueve el cursor. Pero ¿Dónde dice reacciones? Aparecen los dibujitos. Salen los dibujitos. Levanta la mano. ¿No los ven los dibujitos? Levanto la mano. Bueno, está bien, levante la mano así. Bueno. Le damos la palabra, Ernesto. Bueno, gracias Natalia, realmente me gustó mucho. Más allá de que me guste o no me guste, me parece muy riguroso y muy interesante, ¿no? Entonces yo escucho fundamentalmente cuando él le dice, vos lo único que querés es tener hijos, ¿sí? Habla del deseo de ella. A mí me parece que eso es crucial y pone en evidencia el desencuentro entre un hombre y una mujer, las diferencias, la imposibilidad de ser uno, ¿sí? Y cuando es como que el deseo de ella no tiene nada que ver con el deseo de él, ¿sí? Y por otro lado, me pregunto, y me gustaría que lo conversemos, si la otra mujer no es algo estructural en la mujer. Es una pregunta. Nada más, y gracias, Natalia. Me gustó mucho. Gracias, Ernesto. Muy amable, muy amable. Sí, ¿puedo? Sí, Engancharme. Graciela. Ernesto, es interesante ahí porque esa falta de encaje de deseos, ¿no? Digamos, ella muy interesada en el hijo, haciendo todo ese sacrificio, pero a la vez sintiendo el dolor de hacer las cosas sin amor, porque ya en la relación de la pareja ya estaba como muy sufrida, era muy traumático, como dice Natalia, ese cumplir con todo lo que decía la ciencia para llegar a realizar el deseo de hijo. Era terrible, porque hasta las relaciones amorosas eran pautadas. Y entonces, bueno, eso para una mujer es tan importante porque el goce está tejido de amor. Y bueno, ¿hay amor? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Ernesto, y enlazada la pregunta de Ernesto al comentario de Graciela, y bueno, que tiene que ver con esto de los ideales, como bien decía Cristi. Se me vino, me acordé ahora, antes de esta clase, estuve un poco leyendo, que verdaderamente se los recomiendo porque es un extracto de citas textuales de, todo se ve, el equipo de People que organizó el People, hizo todo un extracto de citas desde Freud, pasando por Lacan, Miller, bueno, Eric Laurent, Marie-Hélène Bruce, de todas citas, de todos los seminarios, de todos los tomos en donde se encuentra algo relacionado con el deseo de hijo. Y es una bibliografía súper interesante. Y me acordaba esto de cómo un niño puede ingresar a la vida, ¿no? Siendo como metáfora del amor hacia la pareja, o sea, metáfora de amor al padre, o como metonimia del falo, ¿no? Que Lacan ubica estos dos caminos. Y yo, bueno, tomando esta pregunta, ¿hay amor? Y bueno, cuando ahí
Graciela dice, cuando ella se empieza a dar cuenta que la escena, digamos, a ver, el encuentro, digamos, sexual estaba ya tan, a ver, azotado por los protocolos, azotado porque, a ver, no es que siempre tiene que haber, o sea, se puede presentar de mil, pero era ya como una marca registrada, ¿no? El encuentro en esas condiciones, y hay algo que ahí me parece que la empieza a interrogar a ella, y es ahí donde puede empezar a pensar, digamos, Yo si quiero ella, esto, digamos, consciente. claro, Sí. ahí ella empieza a pensar, pero yo realmente quiero esto para mi hijo, para mí, para... María del Carmen pide la palabra y levantó la mano. Activa el micrófono, María. Eso. Ay. Ahí está. Bueno, la verdad que la película yo la vi hace ya algunos años y me gustó cómo está planteado el tema porque está muy bien planteado, carece de todo dramatismo, es como casi una obra de teatro, pero muy bien lograda, ¿no? Que me parece que eso también ayuda a que sea como más creíble y que a lo mejor vos pudieras, Natalia, hacer el análisis que hiciste, ¿no? Porque está como la cuestión de cada personaje está bien planteada en la película también, ¿no? Bueno, y vos lo planteaste muy bien. Pensaba que, bueno, esto de hombre, mujer, padre, madre, son significantes, ¿no? A los cuales uno se identifica, y bueno, que estamos en una época en donde las identificaciones han caído y el avance de la ciencia viene a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces, en relación a esto de tanto tratamiento que esta mujer realiza, es porque también hay una oferta, que en otra época no había. Pero bueno, el avance de la ciencia hace que, quién sabe con qué nos vamos a encontrar dentro de unos años, ¿no? Seguramente con muchas cosas que hoy parecen ciencia ficción, bueno, y serán realidad. Y también me pareció como que está planteado en un momento esto que uno dice, bueno, detrás de la madre hay que buscar la mujer, y acá parecería pura madre, ¿no? Por lo menos al principio, y por lo que hablan con su pareja, ella solo quiere tener relaciones con él para ver si puede concebir un hijo. O sea, solamente como madre se pone en juego en esa relación, ¿no? Y bueno, y a él no se le escapa, por eso también el deseo de él hacia ella declina. Y por otro lado, lo que vos decías, Natalia, bueno, no es lo mismo el lugar de hijo, ¿no? Porque Graciela hablaba al principio de la posición del niño como objeto de entrada en la estructura y cómo tiene que salir después o de algún modo hacerse su propia subjetividad. Y lo que vos decías, Natalia, bueno, no es lo mismo, porque esto lo dice en Juanito, ¿no? Cuando dice, bueno, en algún momento Juanito ocupa el lugar de falo metonímico de la madre, y ahí, digamos, no hay padre, hay madre-hijo, y bueno, toda la relación, digamos, que plantea ahí en ese seminario era como, bueno, el paraíso, ¿no? Para Juanito, y la madre completada con su hijo, digamos, con el falo. Y cuando lo plantea como metáfora de amor por el padre, es bueno, justamente, ¿no? Cuando ya hay un padre en esa relación, y bueno, algo de esto que vos decías se puede pensar, ¿no? Un vínculo de una mujer con un hombre mediando el amor, bueno, y el lugar del hijo en ese tipo de relación. Bueno, eso quería agregar.
Gracias, María del Carmen. Gracias. Súper Gracias, interesante María del todo lo que agregaste. Muy bueno. La próxima vez vamos a trabajar un caso clínico que, bueno, tiene que ver con esta cuestión imperativa de cómo se presenta el deseo de hijo. Vamos a seguir con esta temática porque es lo que se presenta ahora, los síntomas de hijos, cómo se presentan ahora. Y a veces uno escucha en los comentarios así de cotidianos, ¿no es cierto? Tomar a la propia mascotita como un hijito, cómo lo llevan a la peluquería, no solo el veterinario, no alcanza la ropita que tiene que tener, los viajes donde los llevan. Se les festeja cumpleaños. Ah, también, bueno, es un hijo eso. En el discurso, ahí se realiza. Bueno, pero en el discurso aparece con el nombre de hijo, porque Sí, yo también. tengo una paciente que me habla de su mascota hijo. Nuestra mascota hijo le llaman, entonces ya aparece con ese nombre, ¿no? No tienen hijos, por supuesto. Uh-huh. Yo tengo un problema en mi computadora, me aparecen mensajes y no se van. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quería decir algo, puede ser? Sí, No, sí, María. Con respecto a esto que ustedes decían de la mascota, ¿no? Si uno lo piensa al hijo como una mascota, ¿qué lugar también se les da? Porque yo creo que es uno de los lugares que ocupa actualmente el niño también, no solo un cachorro. A veces se le da el lugar de una mascota. Y por eso el lugar de objeto es como bastante llamativo. Y lo que vos decías, Graciela, lo paradójico de que nos encontramos con, en un extremo, esto que vos decías, no me acuerdo cómo dijiste, libres de ser, hijo, libre de hijo. Child's free. Ajá, bueno, nos encontramos con eso y por el otro lado nos encontramos con los miles de tratamientos y de intentos. Y bueno, vos hablabas de Marley, bueno, habría que ver, digamos, cómo lo eligió, cómo hizo que se concibiera, por qué tiene esos ojos. Y bueno, y calculo que en unos años más, quizás yo ya no esté trabajando con niños, pero en unos años más nos vamos a encontrar con una novela familiar bastante alejada de la novela familiar de la que hablamos durante tantos años los psicoanalistas, ¿no? Yo también, digamos, pienso eso, ¿no? Que cuando recibamos en la consulta, ¿no? Y escuchemos estos hijos, digamos, bueno, que han venido al mundo a través de, bueno, en condiciones tan diferentes a lo que eran tiempo atrás, y esto, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que con la última enseñanza de Lacan, la cuestión del Edipo, bueno, pasa como a un, no digo segundo plano, pero bueno, no tiene por ahí el valor que tienen todo lo que fue la obra de Freud, ¿no? Pero ¿qué dirán? Uno se imagina a estos chicos que ahora son bebés o niñitos pequeñitos siendo analizantes más grandes, y bueno, esto que vos decís, ¿no? La novela, que bueno, que es todo un campo que será para explorar, ¿no? Sí, pero que no se puede frenar, porque eso va a ocurrir. Pero bueno, los chicos tienen recursos para sus ficciones, eso va a seguir. Las ficciones. A veces uno piensa, creo que antes estábamos más prendidos de la familia tradicional, de lo que debería ser, de la tradición, de todo eso. Y entonces, en los análisis había
cosas terribles de hijos que se sentían rechazados, desheredados, porque no seguían los patrones de la tradición. Hoy día uno ve que con esto de tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiero, la democracia, esto que se plantea en los movimientos estos de libertad, tengo derecho a querer ser libre de hijo. A mí me parece fantástico, porque Sí. y creo que ahí se diferencia lo que es tener digamos, jugarse en un deseo, porque hay que jugarse para decir, esto lo hago porque estoy convencido, porque no sigo una tradición. Me parece que es como interesante. Y me acordaba de antes que nosotros recibíamos muchas consultas y que del lado de padres, de que habían adoptado y que cómo hacerle, el analista tenía que hacer entender que todo deseo implica una adopción. Cuando uno desea un hijo, lo adopta en su deseo. Y al revés, cuando alguien necesita adoptar a sus padres, ¿no? Necesita adoptarlos en su corazón, metérselos. No es que porque si no encontraríamos distintos tipos de padres, tipos de madres, no es así. Antes venían preocupados los padres, ¿cómo le digo a mi hijo que es adoptado? Todos somos adoptados. Todos somos en un punto adoptados. Entonces, me parece que era como más sufrida la vida, aprendidos de los imperativos que también estaban. Lo que pasa es que ahora son imperativos más de ya, ahora, y la ciencia que se casó con el capitalismo impone, bueno, mire, acá tiene el paquetito, tome. ¿Quiere cambiar de género? Ya está, acá. Le damos hormona a esto, pero no le... Quiere, bueno, es un problema. Siempre Freud decía, la técnica está bueno, pero me trae, ¿cómo hago? Se cortan los tiempos de la espera, la atención, todo lo que va alimentando al deseo, ¿no? Es como que todo es ya instantáneo. Todo se precipita. O sea, y que vamos a tener cada vez más de estas cuestiones que asombran. El problema es para nosotros, que tenemos es un desafío, María del Carmen, y que nos va a mantener Despiertas. despiertos, claro. Eso lleva a que la posición del analista tiene que ser así, porque si no... Como decía Natalia, nos dormimos. El sueño lleva a que, bueno, en la vida diurna nos dormimos. Esta era sopa limpia, aquí has tirado las... Bueno, me parece que ya. María del Carmen, creo que querías decir algo, me parece. No. Ah, me pareció. No, la mano levantada. Lo único que coincido con lo que dice Graciela, en el sentido de que, bueno, hay que estar despierto, y que esto que hablábamos del Edipo, del más allá del Edipo, bueno, yo creo que justamente la última enseñanza de Lacan, que es tan complicada y que por ahí nos cuesta, surgió ya de la práctica, ¿no? La misma práctica hizo que empezara a teorizar de otra manera, ¿no? Y todo lo que adelantó Lacan, bueno, es importante, digamos, que nosotros también lo tenemos en nuestra orientación, y que de alguna manera la orientación define también la práctica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me parece que
hay como una especie de estar siempre atentos, que esto es la cuestión de estar orientado por lo real. O como decían ustedes, lo imposible, etcétera, etcétera, hace que uno también ya desde el vamos tenga una escucha. Bueno, acá hay un comentario de Alejandra Coste que dice muy interesante, gracias por permitirme participar. Sí, quiero, antes de despedirnos, quiero invitar a todos, si quieren presentar alguna cuestión clínica, un comentario de alguna cuestión fílmica, de algún texto, están invitados, o sea que los vamos a ir incorporando, porque en realidad en estos encuentros van surgiendo cosas que también creo que eso nos va a orientar. Como son conversaciones, no es que está planeado, bueno, ahora pensamos que esta película se enlaza con una cuestión clínica que la hemos visto en el taller, entonces la próxima va a ser eso, pero después puede ser otra volver a tocar el tema de la sexuación, que también es nuestro tema, en este eje de transformaciones analíticas, lo que va ocurriendo, con lo cual nos vamos enfrentando en nuestra práctica, los desafíos que tenemos. Bueno, acá hay un comentario de Elisa Frigerio también, que dice, muy bueno el trabajo del taller, Natalia, muy interesante tu producción, gracias. Bueno. Ahí ya le escribí. Sí, Natalia, lo vi. Bueno, listo. ¿Les parece? Damos por terminada la reunión porque no hay más comentarios. ¿No hay más preguntas? Bueno, nos vemos la vemos próxima. Entonces en 2 semanas. Vanessa Camarieri dice muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Chau, chau, chau. Adiós, Chau, chau. hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Gracias, chao. Disculpen, yo justo había levantado la manito cuando terminábamos, pero era un comentario de acompañar lo que expusiste, Natalia, me pareció muy atinado. Yo vi la película gracias. Y me preguntaba mucho en toda esta conversación, que digo, ¿cuánto de esto vemos? Me pareció temporalmente muy situada la problemática, porque se observa un desfasaje, digamos, en cuanto a las edades en las que antes era mamá. Hoy se ha prolongado el tiempo, o sea, el límite biológico ya no es un límite tal, digamos, en cuanto al reloj. Entonces, creo que muchas mujeres empiezan a preguntarse por el deseo de hijo y la maternidad cuando ya se realizaron profesionalmente, cuando hicieron otras cosas. Entonces, en la práctica se escucha mucho esto. Sí. Deseo de hijo, deseo de a qué lugar va ese niño. Nos encontramos con las posiciones de, digamos, la camada más joven, o que pueden pensar la mujer desde otro lugar, desde yo soy dueña de mi cuerpo, decido, elijo, de hijos. Y a mí me interroga mucho, por eso me quedé pensando con todos los aportes que iban haciendo. Sí. Gracias a vos, Silvina, por participar. Gracias. Gracias. A todos. Bueno, nos vamos. Chao. Gracias, Silvina, un gusto. ¿Vos sos de Santa Fe? ¿Vos sos de Santa Fe? De Rosario. Ah, pensé que eras bueno, me confundí, pensé que era de la EOL de Santa Fe, no sé por qué te asocio con otro nombre. Habitualmente participo y estoy con la cámara apagada porque o termino de hacer consultorio o vengo de otro lado, entonces por ahí escucho sin exponerme, pero bueno, me encanta el día que dispongo de tiempo para estar visible, acompañar aunque sea con la presencia. Bueno, gracias. Gracias, Silvina. Bueno, ¿nos vamos a comer? Nos vamos. Nos vamos a comer. Gracias. Chau.